digamos que corresponde a un 3% que explica la causa de la enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿no? Más conocido como insuficiencia renal crónica terminal. Ustedes saben que la primera causa es la diabetes mellitus, la segunda causa es hipertensión arterial, la tercera causa están las glomerulopatías, cuarta causa aproximadamente las uropatías obstructivas, ¿no? Y hay otras causas, y un poco hacia abajo viene la enfermedad poliquística, ¿no? Está alrededor de 2 a 3% de las series en las cuales tenemos pacientes que finalmente hacen enfermedad renal crónica en estado terminal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad renal poliquística del adulto cursa también por estos grados. Entonces, estos quistes son los que finalmente causan problemas o complicaciones. Y uno de los problemas es hipertensión, uno de los problemas es albuminuria, y se comporta igual como un proceso inflamatorio que daña el riñón. Y finalmente, después de muchos años, generalmente son cursos muy largos, pues de 10, 15 o 20 años de esta enfermedad, podemos llegar a enfermedad renal crónica, estadio 3, avanzar al estadio 4 y finalmente tener el estadio 5. Pero finalmente, ¿qué es la enfermedad renal poliquística del adulto? Ojo que estamos hablando de la enfermedad renal poliquística del adulto, no estamos hablando de un quiste, ¿sí? Entonces, cuando visualizamos en el riñón un quiste, pues es simplemente un quiste. Eso no es una enfermedad renal poliquística, es un quiste que necesita estudio y que debemos descartar si es un quiste benigno o maligno. ¿Qué nos sirve? El estudio ecográfico para empezar y finalmente vamos a acabar en estudio tomográfico, probablemente con contraste. Digo probablemente porque ante la sospecha que este quiste haya crecido, haya tenido alguna deformidad, ¿no? El contraste nos va a servir si hay una zona vascularizada o no. Y los tumores, pues, captan en la zona vascularizada, el contraste, ¿no? De tal manera que no estamos hablando de ese quiste, no estamos hablando de dos quistecitos que están pegados, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad renal poliquística que en realidad es una enfermedad genética. Al ser genético, ya estamos entendiendo que este paciente tiene relación genética con familiares. Entonces, esta enfermedad, en nuestra anamnesis, vamos a tener que el tío ha tenido quistes, que el abuelo no se supo, pero fue a diálisis, que un sobrino quistes, etcétera. Entonces hay un nexo familiar importante. ¿En qué porcentaje se va a presentar este nexo? Bueno, casi en un 70, 60, 70% hay ese componente genético. Entonces, por lo tanto, en nuestra anamnesis, al obtener ese dato, nos refuerza para plantear la hipótesis de que esos quistes en uno o ambos riñones, que luego veremos el tamaño y el número de quistes, podrían presentarse. Esto es interesante porque estos quistes de manera progresiva pues van reemplazando al parénquima renal y obviamente la tasa de filtración glomerular pues va disminuyendo. Eh, de hecho que esta enfermedad poliquística al ser genética tiene un par de presentaciones, ¿ok? Cuando se liga al gen dominante, perdón, al cromosoma recesivo. Entonces tendrá una presentación como enfermedad poliquística dominante y enfermedad poliquística recesiva. Esto ya es un tema genético, ¿no? No lo vamos a poder identificar por la clínica, ¿no? Sin embargo, hay unas pautas que nos podrían orientar. Siendo así, ya tenemos que esta enfermedad poliquística del adulto es hereditaria y tienen dos expresiones en los genes, el PKD1 y el PKD2. ¿Cuál es el más frecuente? El PKD1 es lo más frecuente de este grupo, digamos, de lo que es eh, la dominante, ¿no? La enfermedad poliquística del adulto dominante. Y el PKD2 es menos frecuente, 15%, y generalmente ¿dónde aparecen ecográfica o tomográficamente los quistes? En la corteza y en la médula. ¿Ok? Un minutito, por favor.
Ok, entonces ¿dónde finalmente aparecen? Pues aparecen en la corteza y en la médula, ¿no? Entonces cuando identifiquemos algún tipo de lesión quística en corteza y médula, es probable que corresponda a la enfermedad poliquística del adulto. Obviamente, ¿cómo lo corroboro? Con el estudio genético del PKD1 o el PKD2. Lástima que no tenemos a la mano este tipo de pruebas todavía en Perú. Y cuando hablamos de la enfermedad poliquística del adulto recesivo, que es menos frecuente, tenemos algunos genes, el PKHD, que es el PK, y la fibrocistina, ¿no? Estos dos elementos que tienen que ver con las mutaciones y con las proteínas generan el recesivo. Y aquí donde se van a ubicar un poco los quistes, pues se ubican en el túbulis distales o colectores. Entonces, si vendría en un caso clínico, un varón de 16 años de edad, con creatinina en 6, con urea en 200, ingresa por la emergencia, con historia de padre con quistes hepáticos, con quistes renales, tío falleció de hemodiálisis sin causa aparente, y que en la tomografía o en la ecografía encontramos quistes a nivel del túbulis distales y colectores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la causa de la enfermedad renal? Obviamente ya la tienen a la mano, la posible causa. Y desde el punto de vista de la patogenia de estos quistes, ¿cómo se van desarrollando? Pues todo empieza con la formación del quiste en el útero, porque esto es genético, ¿no? Ahí empieza el asunto con la formación del quiste en útero, ¿no? Al ser esto genético. Hay una expresión anómala en los genes, ya dado por PKD1, PKD2 o, PKHD o la fibronectina, o sea, dependiendo que es dominante o recesivo, va a haber esta inadecuada o anómala expresión en genes. Luego hay una secreción excesiva de líquidos, ¿no? De estos quistes van a secretar como un líquido, por lo tanto va a haber una desorganización en la matriz extracelular y al hacer eso, pues se altera la polaridad y el paciente entra en una proliferación y en una apoptosis por querer destruirse, pero no regulada. En ese enterín de no regulada hay una mala diferenciación epitelial y aparecen los quistes, ¿no? Empiezan a aparecer los quistes y bueno, ya sabemos que esto es una enfermedad de larga data. Por lo tanto, habrá sintomatología dependiendo del tamaño de los quistes, dependiendo del número de quistes, etc. No es igual que yo tenga 4 quistes chiquitos de 1 milímetro a que yo tenga 6 quistes de 4 centímetros cada uno, ¿no? Entonces, va a depender de eso. En algún momento habrá dolor en el abdomen, en el flanco o en la espalda, obviamente cuando los quistes sean de un tamaño mucho mayor, dado que este dolor se va a presentar pues, por aumento de tamaño del quiste, en un momento puede haber un poco de sangrado dentro del quiste y generar hematuria, ¿no? Pero esto sería una hematuria no glomerular. Y se ha visto que está asociado a procesos de infección, como la infección del propio quiste, la pielonefritis que se puede dar en un momento, o un absceso perinéfrico, ¿no? Estas cuestiones se pueden dar. Y también se ha visto que está ligado a la nefrolitiasis y el cólico renal. Entonces, ojo, cuidado en la anamnesis. Yo tengo litiasis, viene por aumento de la creatinina, con historia familiar de los padres con poliquístico. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial? Pues litiasis probablemente sea mi diagnóstico diferencial, pero si yo tengo esta litiasis y tengo el componente hereditario, cuando me pregunten cuál es la causa de la enfermedad renal crónica, pues probablemente ya sea la enfermedad poliquística del adulto, en el cual se relaciona con la nefrolitiasis, pero no en este caso la nefrolitiasis, porque probablemente no haya cuadro obstructivo. ¿Okay? Entonces, dentro de ese marco, sí es importante hacer esos recuentos. Y también está un poquito ligado a la hipertensión arterial, a sensación de masa en el flanco, una sensación de agrandamiento del hígado, lo que es una hepatomegalia, y ecográficamente vamos a saber que hay una hepatomegalia nodular, ¿no? Que hay nódulos, que son los quistes en realidad, ¿no? Y que al inicio no va a haber síntomas relacionados pues a la enfermedad renal crónica, porque no habría todavía compromiso de la tasa de filtración ni de albuminuria. Pero conforme la edad va avanzando, en un momento pues se va a ver compromiso de la tasa de filtración, aumento de los quistes, e inclusive en un momento se va a tener hasta que plantear el retiro de los quistes
o la punción de los quistes o el retiro del riñón inclusive, ¿no? Cuando tenemos quistes masivos que causan muchas complicaciones. Y entonces, ¿qué pedimos para evidenciar la posibilidad de un quiste? Pues definitivamente la prueba es una ecografía, ¿no? Esa es la prueba que vamos a pedir. Pero ¿habrá una prueba en sangre? Pues no hay nada específico. En el hemograma no va a salir si tienes quistes, en la uricreatinina tampoco, en la orina tampoco, no hay una prueba específica. Sin embargo, como la enfermedad poliquística de adulto al final puede malograr la función del riñón, ante esa sospecha, indirectamente uno pide análisis relacionados a la función del riñón que posiblemente han sido alterados por estos quistes, pero más no por el quiste específicamente. Entonces tenemos pues la bioquímica renal, la urea, la creatinina, el calcio y el fósforo para ver si están modificados, dado que menor de 30 mililitros por minuto prácticamente nos hace tener ciertos problemas de menor de 30 mililitros por minuto en la tasa de filtración y donde ya se evidencia mejor las alteraciones del calcio, del calcitriol, que están bajos, o del fósforo, el PTH, que están altos, ¿no? Hablando de una enfermedad renal crónica. El examen de orina también puede haber alteraciones, con alteraciones en la densidad, yendo a la isostenuria, que es propio de un cuadro de una IRC estadio 4 o 5. El pH de la orina también, para ver si está alcalino o básico, etc. Y el ácido úrico pues juega un poquito en este rol de la tasa de filtración glomerular, dado que si se altera ella, pues también vamos a tener retención de ácido úrico. Igual los estadios de la enfermedad renal para la enfermedad poliquística del adulto son 5 y los criterios son los mismos. Entonces puede haber una enfermedad poliquística del adulto que desarrolla enfermedad renal crónica, estadio 4, por ejemplo, ¿no? Y que vamos a valorar ese paciente. Dentro de esta valoración, pues tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, empezamos, no es rutinario, no es del día a día, solamente se podría utilizar para distinguir el carcinoma de células renales de los quistes, ¿no? Digamos, una duda, pero existencial. Pero no es que a todo quiste que yo dude. La tomografía tampoco es rutinaria, ¿no? Y generalmente esta tomografía los utilizamos más en casos pediátricos o en casos complicados. La ecografía sí es lo más usual que tenemos, es una técnica obviamente que es la elegida para empezar el estudio de una enfermedad poliquística del adulto, nos da el número de quistes, nos da el tamaño de quistes, nos da la ubicación de quistes y el contenido del quiste probablemente, ¿no? Entonces, siendo así, hay unas tablas o cuadros que son muy importantes, me parece que esta es un poco la que más nos va a servir. Ecográficamente, cuando uno tiene dato ecográfico, ¿qué es lo que uno de alguna manera ve en el paciente? Ve que la edad juega un papel fundamental, es decir, a más edad, mayor cantidad de quistes. Así se comporta esta enfermedad poliquística. Si no se comporta así, simplemente no es enfermedad renal poliquística. ¿Qué será? Poliquistosis, presencia de quistes, pero que no están ligados el origen a la genética. ¿Okay? Porque aquí el tema es que esta enfermedad que causa problema renal es genético, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento, no a los quistes simples que aparecen por una situación no genética. Entonces, ¿qué nos dice este autor que es importante, Robier? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que la edad es importante, menor de 30, entre 30 y 59 y más de 60. Y si trae o no historia no positiva, historia familiar positiva. Entonces, si trae historia familiar positiva, es decir, familiares con enfermedad poliquística del adulto, cuando el chico o chica tiene menor de 30 años, basta 2 quistes en uno o ambos riñones, ¿sí? Para poder diagnosticar ecográficamente, porque este estudio es ecográfico. Siempre va a tener la ecografía para enfermedad poliquística o la tomografía, dependiendo del caso. Entonces, si yo tengo dos quistes, por lo menos en cada riñón, y es menor de 30 años, puedo plantear este diagnóstico cuando tiene historia familiar.
Pero cuando no tiene historia familiar, me piden más quistes, que tienen que ver por lo menos 5. Entonces nos piden 5 quistes en un paciente menor de 30 años que no tiene historia familiar, pero que tengo alta sospecha. Y cuando está más de 60 años, tengo que poner, por lo menos tener 3 en cada riñón. O sea, tendría que haber 6, 3 y 3 para yo poder iniciar o plantear este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque si no, no voy a poder plantearlo. Y cuando es mayor de 60 años y no tiene historia familiar de poliquistosis, o sea, la historia es negativa, pues me pide al menos 8 quistes, ¿no? Me pide al menos 8 quistecitos que estén, ¿sí? En uno u otro lado, ¿no? Que haya por lo menos esa cantidad. Y hay una posición intermedia entre 30 y 59 años, ¿no? En las cuales piden al menos 2 en cada riñón. En el anterior era en uno o en ambos. En cambio aquí ya la situación es obligatoria. Ya te pide en cada riñón que haya por lo menos 2 quistes, ¿no? En un caso clínico igual puede venir y decirles paciente que tiene 3 quistes en el riñón derecho y un quiste en el riñón izquierdo y tiene menor de 30 y tiene 27 años, ¿no? Entonces, bajo ese marco, prácticamente te está diciendo 2 y a tiene 3, entonces está cumpliendo y 27 años, con historia familiar positiva, cumple. Pero si en el caso no tiene historia familiar positiva y te pide 5, acá no completa, porque tiene 3 más 1, 4, me parece, algunos asuntos. No completa como el diagnóstico que uno quisiera plantear. Siendo así, esta ecografía es interesante porque nos ratifica los criterios que hemos estado viendo y donde el antecedente familiar es fundamental para esta situación. Esta enfermedad al individuo, pues generalmente más de 40 años es cuando es más evidente, ¿no? No es que ahí empiece, probablemente empezaba antes, pero se hace mucho más evidente la patología. Y si ya tenemos un poco la patología establecida, ¿no? Si ya tenemos la patología establecida, respecto al PKD1, el PKD2 en la autosómica dominante y que causa anomalías renales y anomalías también extrarrenales como el cerebro, como el hígado, etcétera, ¿no? Entonces hay pacientes que hacen falla renal pero tienen un problema hepático o un problema cerebral y no se hacen ver porque ya entre comillas lo está viendo el nefrólogo, ¿no? Situación que debería un poquito cambiar. Entonces, ya teniendo ese marco de la forma de capturar para hacer el diagnóstico, ya viene qué manifestaciones clínicas uno pudiera tener. Y en realidad es variado dependiendo del tamaño de los quistes, del tiempo de enfermedad, etcétera, ¿no? Hay hematuria, de hecho. O sea, esto no es que sea 100%, esa es una tabla de manifestaciones sugeridas que aparecen, pero no tienen los porcentajes. De hecho, que el dolor es muy frecuente, la infección urinaria es muy frecuente, y tercero está como la hematuria, ¿no? Que es una presentación importante. Entonces, hay que ver si no hay reflujo, si no hay pilonefritis, si no hay litiasis, ¿no? Si hay dolor, fiebre, alguna situación, hemorragia subarachnoidea o cerebral, también puede darse, ¿no? Hay pacientes que con una hemorragia subarachnoidea se diagnostican y uno dice, wow, ¿qué pasa? Y el hijo también tiene esa patología, entonces es importante hacer esa verificación. Entonces ya vimos que este diagnóstico depende mucho del tema de los antecedentes familiares, del estudio de imágenes, del número de quistes que uno tenga para poder llegar pues a este tipo de diagnósticos. Hola. Entonces es importante ver esto. Ahí tienen la tomografía. Ahí tienen la tomografía como para visualizar estos cambios que se van dando
según la eco y la tomo. A ver, chequeen, por favor, un minuto. Ok, en este estudio tomográfico pues nos habla de la ecografía en el riñón derecho, ¿no? Donde se observan varios quistes, ¿no? Que está en la parte superior. En la segunda, en el B, es la tomografía abdominal, así se pide, donde se identifica agrandamiento del tamaño de los riñones, donde están las flechitas, ven que los riñones son grandes y que tienen como unos lóbulos. Esos lóbulos son los quistes, son unos quistes súper grandes, ¿no? Y en C hay diferentes quistes en diferentes regiones, donde está la flechita, en la parte superior es quiste hepático, y en la otra flechita, en la parte inferior, es quiste renal, ¿no? Observa más o menos esas circunstancias. Siendo así, veamos algunos puntos del tratamiento que se da en este grupo de pacientes. Es básicamente controlar la sintomatología de las complicaciones si apareciera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos pues si el paciente es hipertenso, controlar la hipertensión, utilizamos IECA o ARA2, ¿no? Que es lo que más o menos uno está utilizando. Eh, la dosis está en función a la hipertensión arterial y del tipo de medicamento que uno use, ¿no? Hay combinados o hay solos, ¿no? Y de acuerdo a eso uno puede dar. La infección de los quistes. Este es un punto interesante porque hay mucha consulta por fiebre, por dolor, y que al final es un quiste que se está infectando o ya está infectado. Al haber esa patología, al haber esa patología, uno puede generar otras circunstancias, ¿no? En el cual se puede dar a conocer los quistes a través de una tomografía. Entonces, necesitamos antibióticos que ingresen al quiste. Y de los pocos antibióticos que ingresan son las quinolonas, dado como levofloxacina, ciprofloxacina, ¿no? Que ingresen a los tejidos. Y el trimetoprim sulfamethoxazol también, ¿no? Y de hecho que los carbapenens, ¿no? Imipenem, meropenem, ¿no? Los carbapenens también van a tener buena introducción dentro de este compartimiento de los quistes. ¿Por qué? Porque si no ingresan, o sea, el quiste se infecta porque dentro hay una solución y que eso genera. Ahora, si no se da eso, pues hay ciertos problemas. Estos quistes también pueden sangrar, presentar una especie de hemorragias, ¿no? Como se va dando en algunos casos, y requiere un tratamiento conservador, ¿no? Primero es el reposo, si el sangrado es muy intenso, se hace un control de hemoglobina y hasta se puede transfundir. Cuando transfundimos, cuando es menor de 8 la hemoglobina, en casos extremos, existe una técnica de embolización a través del servicio de nefrología intervencionista, en el cual es como una trombosis artificial, ¿no? Es una embolización de una arteria a donde irriga la parte del quiste, y si esto se trombosa o se tapa, pues ya no hay sangrado, ¿no? Para poder evitar un poco la intervención quirúrgica de maniobras poco invasivas. Pero habrá momentos en el cual la cuestión esté complicada y va a requerir intervención quirúrgica. Y dentro de eso tenemos a una nefrectomía parcial, una nefrectomía total, ¿no? O por URBI a veces evacuar el tipo de los coágulos, pero de los coágulos que uno pudiera tener. Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante ver algunos aspectos respecto del tratamiento en sí. Ya hemos comentado del control de la presión arterial, se elige de primera mano un YECARA2. Eso no significa que no puedo poner metildopa, nifedipino, etcétera, ¿no? Sí, todo lo que estos son de primera elección.
Hay que, igual como todo paciente con IRC, hay que controlarlo. Y si hubiera itus, que dijimos que está ligado a las infecciones, pielonefritis sobre todo, hay que controlar con antibióticos de acuerdo al urograma, perdón, al urocultivo y antibiograma. Ya hemos comentado sobre la infección del quiste. La hematuria no es un tratamiento específico, simplemente es sintomático, ¿no? Para problemas de balance hídrico, y si hubiera dolor, analgésicos. El tolvaptan, inhibidor de canales, todavía está en estudio, todavía no ha sido aprobado, pero sería interesante esto porque hace de que actúe en la formación del quiste y ya no tengamos pues esa enfermedad tan complicada, ¿no? De la enfermedad poliquística que avance. En un momento habrá que hacer el drenaje por guía ecográfica. Cuando después de 2 semanas el paciente persiste con foco infeccioso que no ha sido controlado por la radiología intervencionista, ¿sí? Entonces, ya hemos comentado que la levofloxacina, los carbapenems, son importantes para este tipo de manejo. En algún momento se requerirá nefrectomía, es decir, retiro del riñón, ¿no? Cuando estos quistes tienen una posición que no se puede alcanzar y que en ese camino pues se tienen que retirar con alto riesgo de sangrado, es mejor sacar todo el riñón. Estamos pensando en el riñón, pero este paciente también tiene compromiso, de alguna manera, hepático. Igual que el riñón, existe la hepatectomía parcial, ¿no? Y se da cuando los pacientes tienen una hepatomegalia severa, masiva, como para descomprimir y o aliviar esta sintomatología. En los casos de hipertensión arterial, por hígado poliquístico o hepatomegalia, con áreas no resecables, ¿no? O sea, voy a la cirugía porque tiene complicado con hipertensión portal, con poliquístico, áreas que no llego al acceso. Inclusive, hoy existe la posibilidad de hacer trasplante, ¿no? Hígado-riñón. A veces las dos situaciones están malogradas y se trasplanta. En algunos casos se trasplanta y llegan de nuevo a máquina de Ehlers porque son complicaciones propias de la terapia, ¿no? Y estos pacientes idealmente pueden ser evaluados y volver a una lista de espera de trasplante vivo cuando uno tiene un familiar, tío, alguien que quiera dar. Entonces, si es así, pues bacán, ¿no? Uno procede. Y lo otro es que usted o sus tíos tienen que hacer como un fondito chiquito, porque la hora se va a llegar, como dice mi hermana, se va a llegar la hora, me dice, ahí no vamos a saber dónde sacar, ¿no? Entonces, sí es importante tener esas consideraciones respecto al manejo. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna situación a aclarar, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bueno, si no hay alguna situación para aclarar, damos por concluido. Como ven, se ha cumplido con los tiempos para que ustedes puedan regresar. Listo, chicos, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable.